Al padre José Ignacio Mantecón lo conocimos hace años en el barrio del Agustino de Lima, en Perú. Una década más tarde, su objetivo sigue siendo el mismo, tratar de hacer del mundo un lugar mejor. Y aunque aquí todos le conozcan como Chiqui, su obra precisamente no ha sido pequeña. José Ignacio. ¿Qué tal? Muy Encantado. bien. Mariano, de Aragoneses por el Mundo. Bienvenidos. Bien hallados. Oye, te noto un poco cambiado, ¿no? Bueno, siempre la edad no hay quien la pare. Antes tenías un poquito más de pelo. Tenía un poco más de pelo. Buenos días, Chiqui. Hola. ¿qué Aquí tal? Jorge de Aragoneses por el Mundo. ¿Cómo estamos, padre? Bienvenidos, muy bien. Te conocen como el cura rockero sin sotana y con arete, con el pendiente, ¿no? Así es. Tú eres jesuita. Yo soy jesuita, un mal paso cualquiera lo da en la vida. No, hombre, no, mal paso no. Entonces... Vine a esta parroquia, he sido párroco durante 12 años, más o menos, 9, 10, no sé cuántos años. ¿Ya no eres párroco? Ya no soy. Pero la otra vez que te vimos eras párroco. Sí, pero estoy más dedicado a los programas sociales. Chiqui, ¿por qué hay aquí tanta gente? En la parroquia siempre hay gente, pero tenemos un servicio de psicología, porque la psicología es muy cara. ¿Cuánto puede costar un psicólogo en Perú? 90 soles la consulta. 18 euros más o menos. ¿Se le conoce en el barrio, el padre Chiqui? Uy, sí, se lo conoce bastante. Si me presento alcalde gano, ¿no? Ay, sí, sería ¿Usted votaría al padre Chiqui? claro que sí. Que sería honrado. ¿Pero tú te has planteado meterte político o no? No. ¿No te ves tú dando mítines? Pues los haría bastante bien, creo, porque hablar se me da bien. ¿Nos enseñas tu parroquia? ¿Cómo no? Claro. Esta es nuestra capilla central. La parroquia tiene un territorio de unas 100.000 personas, más o menos. Como yo siempre he estado en la calle, pues he trabajado en las cosas más diversas acá. He tenido también una comunidad cristiana de travestis. Esto a la gente... De travestis. A la gente le suena un poco... así raro, pero para mí me ayudó muchísimo a entender la diversidad, a sentirme junto a la gente que es diferente a mí, aunque lo de diferencia no sé si es la palabra correcta. ¿Y la jerarquía qué decía de que tú trabajaras con travestis? Yo no he tenido problema con la jerarquía, no sé si la jerarquía ha tenido problema conmigo, pero es que tampoco me preocupa. A mí lo que me preocupa es ser fiel a Jesús de Nazaret. ¿Y tú dónde hiciste ese seminario? En Santa María de Veruela. ¿En el monasterio de Veruela? En el monasterio de Veruela, donde yo creo que no he pasado más frío en mi vida, porque eso era pura piedra, un frío, el Moncayo soplando, todo nevado alrededor. Tenías que ponerte toda la ropa que tenías. Yo aprendí muchísimo y fue la Compañía de Jesús la que me abrió los ojos a este otro mundo. Yo venía de una familia pues, de clase alta, estudié en un colegio pues, muy bueno, pero ahí ya empecé a conocer jesuitas que estaban pues empezando a enfrentar a la dictadura de Franco. Nos llevaban desde el colegio a los barrios más marginales de Zaragoza. Me acuerdo, yo iba a un barrio que se llamaba Las Fuentes en aquel tiempo, pero pura tierra, etcétera. Las Fuentes ha cambiado mucho, ¿eh? Pero en aquel tiempo era un barrio obrero, un barrio con necesidades. Para mí fue un descubrir un mundo diferente junto a los jesuitas. Desde el Agustino, Aragón. ¡Qué jaleo! Estamos en el centro del Agustino, ¿no? Sí, estamos en una de las zonas más populares, con mucha actividad en comercios. ¿En el Agustino cuántos habitantes hay? 200.000, como 4 veces Huesca o algo así. Wow, muchísima gente en un solo barrio. Sí. Lima tiene 10 millones de habitantes. Padre, ¿cómo está? Debe su bendición, padre. Que el Señor te bendiga, te acompañe, te dé mucha fuerza para todo lo que tienes que hacer en esta vida. Gracias, padrecito. Muy amable. ¿Usted conoce al padre Chiqui? Sí, padre Chiqui es chévere. A todos los vagos lo ha hecho reflexionar. ¿Cómo estás, señora? comedor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Están peleando en el comedor. Sí, ya me han dicho. ¿Qué, señora? Bueno, veo que es bien conocido en este barrio. Sí, son muchos años y como he estado metido en 1000 líos, pues... ¿Esto es el mercado del barrio, Chiqui? Sí, uno de los mercados, hay muchos. Para que limpie la luna en la ventana, casera, mami, todo lo limpia, todo lo seca, no deja malos olores, casera, no huele mal. Vamos a visitar un comedor popular autogestionario. ¿Eso qué es? Es una organización de mujeres, se extiende por todo el país, nació acá en el Agustino desde la parroquia. ¿Aquí qué hacéis? Aquí se prepara comida y atienden a las necesidades más urgentes de la población. Al cabo de un día, ¿cuántas personas pueden venir aquí a este comedor? 100 a 90 personas. Esta es la casa de los voluntarios, tenemos voluntarios que vienen a apoyar nuestro trabajo. Aquí está la coordinadora de nuestro proyecto, cocinando, haciendo papa a la huancaína. Es un plato muy típico de acá de Perú.
que está a base de papa, de ají. El ají es esto, es un pimiento picantísimo, como en México es el chile. La salsa que acompaña a esto es lo que le da un toque especial. Ya está lista la papa, la huancaína. Vamos a sentarnos a comer la papa, luego la salsa, que es el secreto. ¿Y hay que ponerse el huevito también? Un huevito o dos si son pequeños. A mí me encanta. Límpiate que tienes el lamparón en la boca. Ahí. Este es el estadio municipal, la municipalidad nos lo presta para poder tener nuestra escuela sociodeportiva. ¿Y aquí qué haces tú? Esta es una escuela que nació de alguna manera del club Martin Luther King, que trabajamos con los pandilleros. ¿Qué tal es el padre Chiqui? Chévere. ¿Bien? ¿Con alguno te has tenido que enfrentar también en el campo o no? No. Muy chiquito para mí. Zaragoza jugué con el Colegio del Salvador, yo jugué en segunda regional. Pero ya no es un equipo de fútbol como era antes. No es el equipo de fútbol Martin Luther King, ahora es una escuela sociodeportiva. O sea, educar a los niños es el deporte. Exactamente. ¿Cuántos niños puede haber aquí, Chiqui? Unos 200, 250 niños, niñas, adolescentes que participan en este espacio. Más toque con él, Miguel, ¿ya? Más toque con Joel. Pero Chiqui, ¿tú también sigues peloteando por aquí o qué? Ya no estoy yo para estos trotes. No, son 70 años. Yo he jugado hasta los 50, pero los ligamentos, el tobillo, heridas de guerra. El último grupo baila, Uno de nuestros educadores. Hay educadores, no entrenadores. Son educadores por encima de ser entrenadores, que lo son muy buenos, pero son educadores. Él es Jesús. ¿Y cómo es la experiencia? Maravilloso. Que tú ves cómo los niños van encontrando una orientación, ves cómo los niños van mejorando en su comportamiento. ¿Y de tus chicos quién es el que más destaca? Hay muchos que podrían estar en España. ¿Cómo jugar al fútbol aquí, en la escuela del Agustino? Aparte de ser un deporte, nos enseñan, bueno, en este colegio nos enseñan los valores, también el compañerismo, trabajar en equipo, respetarse, ¿no? Y sobre todo terminar con el machismo. ¿Y quiénes juegan mejor aquí, los chicos o las chicas? Ambos. Ambos por igual. Muy bueno, muy bueno. Lo estás consiguiendo, Chiqui, ¿eh? Poco a poco, sí. Te voy a presentar a Lucho. Hola, ¿qué tal? Hola. Lucho es uno de los fundadores de la asociación Martin Luther King. ¿Y para ti qué significó, Lucho, el estar en el Martin Luther King? Lo que me ha cambiado la vida, ¿no? Y eso se lleva para siempre. Y gracias a... Como esto, ¿no? Gracias a... tatuado? Esto ya no se quita. ¿Tú fuiste pandillero durante cuánto tiempo? 4 años, 5 años, muy joven me metí, de contra, muchos líos. Estuve también mucho velorio, hemos estado con Chiqui, ¿no? ¿Murieron muchos amigos? Unos cuantos han muerto, ¿eh? Con la barra, ¿no? Comando Sur, la trinchera norte. Bueno, pues que sigáis siempre adelante con esta acción tan bonita. Que vaya bien, mucha suerte. Gracias. El mundo es para los valientes. ¿Dónde nos traes? Pues vamos ahora al centro, desde donde hacemos todos nuestros programas con niños, adolescentes y jóvenes en riesgo y en alto riesgo de acá del Agustino. Valientes. ¿Cómo estás? ¿Tú qué tienes ahora? Percusión y flauta. Muy bien. Ese proyecto es un proyecto que nació en Venezuela, de donde ha salido Dudamel, el gran director de orquesta, salió de ese programa de coros y orquestas infantiles y juveniles. Unos cabezudos, por si les suenan en la tierra. Cabezudos auténticos, ¿eh? Están muy bien hechos. Nosotros lo hacemos con los papás, con los niños, para un pasacalle que tenemos. Y aquí ya están ensayando, están haciendo música, ¿no? Sí, es el ensayo de la percusión de Sinfonía por el Perú. ¿Cómo se llama él? Marcio. O sea, que gracias a la música sacáis a muchos niños de la calle. Ajá, esperamos. Que a través de la música al niño se lo aleje de la situación de riesgo en la cual se encuentra, para que este niño durante todo el camino de su crecimiento tenga un bien o un lugar donde refugiarse, que sea la música, ¿no? Jota no, pero lo que veo es que parece que hacéis flamenco. Esto es un cajón peruano. Ah, pero no es un cajón flamenco. No, cuando Paco Lucía hace años estaba de gira por el Perú, él se lleva el cajón para España y lo convierten o le ponen cuerdas en la tapa y ahí es donde sale el sonido del cajón español. O sea que el cajón se lo trajo de Perú Paco Lucía. Para España, sí, Paco Lucía para España, Sí. Pues el equipo es muy grande, tenemos la nueva directora, yo era director, pero el golpe de Estado ha hecho que
Hilda sea la nueva directora desde hace una semana más o menos. ¿Y en qué notas que Chiqui es de Aragón? ¿Lo notas en algo? En la comida quizás, porque extraña alguna cosa, pero de ahí el cordero, creo, ¿no? Ah, cordero. ¿El ternasco lo echamos de menos o qué? Sí. Siempre en Zaragoza es lo que como, eso y migas. Pero pensar en el ternasco y en las migas aquí, ¿no es pecar de gula? No, pero siempre hay algunos sabores y algunos olores que son los de la... Eso siempre van a estar hasta la muerte. ¿Y todo esto de aquí, Chiqui, qué es? ¿El fruto del trabajo bien hecho? ¿Los trofeos y los premios? Este es, yo creo que importante, que es el premio del Comité Olímpico Internacional. ¿Qué me estás contando? A la Escuela Sociodeportiva Martin Luther King. ¿Este premio de aquí es? Es la medalla de la Defensoría del Pueblo, que tiene mucho prestigio. En Perú la han recibido gente como Vargas Llosa, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. ¿Y tú tienes una? Pues sí, se debieron de equivocar. Es un poco como el príncipe de Asturias de aquí. Sí, pero únicamente es para temas relacionados con defensa de los derechos humanos. Ha habido personajes muy importantes que han recibido este premio. Una de ellas es Pilar Colo, una aragonesa. Yo poder estar junto a ella en esta galería para mí es un honor porque es todo un ejemplo. Chiqui, ¿dónde nos traes? Pues a mi casa. Aquí ¿Esta es tu casa? Tenemos la comunidad, los jesuitas. Vamos adentro. Esta es nuestra sala de estar. Aquí vemos televisión. Este es uno de mis hobbies, que es armar barcos. Es un barco de los que estaban en el Mississippi. A ver, vamos a ver tu habitación. Esta es mi habitación. ¿Y ese es el barco que estás haciendo ahora? Este es el buque escuela de la Marina italiana. ¿Y esa foto de ahí? Esta foto es una entrevista que me hicieron para una revista. Pero ahí lo estás dando todo, ¿eh? ¿Qué música tienes tú aquí? Para Aragón tengo 2 cassettes de La Bullonera. ¿Te gustaba La Bullonera? Sí. ¿Y todos esos banderines de ahí? Este es el de Alianza Lima, que es el club más importante del mundo. Luego creo que le siguen el Zaragoza y el Real Madrid. Y además veo que tenéis hasta el Real Zaragoza. ¿Lo has traído hasta aquí o qué? Pues sí, el Real Zaragoza, el Real Madrid y Alianza Lima son los puntales del deporte. Fútbol, ¿no? Sí, Del fútbol mundial. sí. ¿Pero tú de qué equipo eres? Estando aquí sí, tengo que ser de Alianza. No puedo ser de otro. ¿Y cuando estás en Aragón? Ya no sé si tendré que pasarme al Huesca para ver que jugarlo en primera, ¿no? Que ha sido un acontecimiento tremendo. Bueno, pues para tu colección, el del Huesca. ¡Mira! Para que también lo tengas. ¡Qué bueno! Venga, lo ponemos ahí. Acá queda. ¿Y tú aquí vives solo o vives con más gente? No, vivimos en una comunidad de 4 jesuitas. Roberto Jaramillo es un... Encantado. Compañero jesuita de Colombia y esta es nuestra casa, nuestra comunidad. ¿Y tú has estado ya por Zaragoza o no? Fui hace como unos 10 años, y me acuerdo que había afuera de la iglesia, de la catedral, había un árbol inmenso lleno de flores. Pero eso es la ofrenda. Pues me imagino, pero eso era lleno de flores, un montón de flores. Vimos la Virgencita y vimos la silueta de la iglesia que se ve bellísima desde el río, así. Bueno, pues cuando vayáis por allí nos vemos, ¿vale? Nos vemos. Adiós, chao.